Siguiendo con la tónica de más acá y más allá de Kant, que tiene que ver con reflexiones epistemológicas desde la perspectiva de la epísteme compleja. Vamos a abordar el tema del mundo, que es distinto al planeta. Para distinguir vamos a hablar de realidad efectiva como planeta y vamos a hablar de mundo diferenciando dos mundos, el mundo efectivo y el mundo de las representaciones. El mundo como tal ya está mediado y construido por el imaginario social, que adquiere distintas connotaciones y expresiones dependiendo de los usos del lenguaje. Entonces tenemos que distinguir el mundo efectivo del mundo de la representación, convirtiendo al mundo efectivo en el referente del mundo de las representaciones. Ciertamente la ideología confunde el mundo de las representaciones con el mundo efectivo. Sin embargo, ya el mundo efectivo también es una construcción social. Lo que no es exactamente el planeta en sentido ecológico, el planeta es una realidad efectiva que forma parte, si ustedes quieren, del referente del conocimiento, no solamente geográfico, geológico, biológico, ecológico, sino astronómico, cosmológico. Entonces, estamos hablando de distintos niveles, de distintos planos y espesores de intensidad. Ciertamente, incluso para hablar de planeta, lo hacemos desde una perspectiva. Una perspectiva es una manera de decir, porque en realidad son plurales perspectivas. Son sujetos singulares, por así decirlo, cuerpos singulares los que están actuando, están sintiendo, están interpretando su propia sensibilidad y están obviamente relacionándose con un referente que no es otra cosa que una forma de construir una relación con el entorno, para decirlo en el lenguaje de la teoría de sistemas. Todo esto es muy importante porque nos muestra la dinámica entre lo que podemos llamar lo subjetivo y lo objetivo en el sentido de la filosofía moderna, que ya ha quedado como filosofía un tanto antigua, a pesar de las diferencias que podemos hacer entre filosofía moderna y filosofía clásica, sobre todo la filosofía griega. Pero aquí lo que nos interesa son las tonalidades, las distintas expresiones y sobre todo las distintas connotaciones de lo que estamos hablando. Lo que es muy distinto a hablar de que el planeta, el mundo, son ideales. Algo que se le ha señalado a lo que se llamó en la discusión de la filosofía moderna idealismo. Esa distinción que se establecía entre idealismo y materialismo, aludiendo que la filosofía idealista era una filosofía que daba importancia a la esencia, a la sustancia, sobre todo en sentido de idea, pero inclusive en sentido ontológico, cuando se habla de ser, en sentido de ser que era supuestamente asumida por la filosofía idealista desde una perspectiva abstracta. Lo que sería más coherente es decir que se trata de un racionalismo más que de una filosofía idealista, porque el racionalismo lo que hace es construir su interpretación a partir de la racionalidad, de la razón abstracta,
de la acción de la razón abstracta, que tiene que ver mucho, en este caso, con la filosofía, con la interpretación, con la narrativa filosófica. No solamente idealista, que podría tener otras connotaciones no necesariamente racionales. Ahora bien, se le ha acusado a un filósofo británico que decía que solo podía dar cuenta de sus sensaciones. Se lo ha acusado de idealista. Pero aquí hay algo contradictorio, porque si hablas de sensaciones estás hablando de cuerpo, y al hablar de sensaciones estás hablando de una materialidad corporal, y eso no podría ser idealista. Aunque lo que está diciendo y de lo que se hace hincapié es de que lo demás fuera de sus sensaciones sería algo que no puede dar cuenta. Es decir, como si dijera, no puedo dar cuenta de una realidad externa a mis sensaciones. Y esa caracterización se le ha atribuido al idealismo, pero el de idealismo tiene por lo menos una ambigüedad, porque también tiene una connotación materialista. Entonces, esas diferenciaciones, esas disquisiciones entre idealismo y materialismo en realidad fueron disquisiciones construidas metodológicamente y en ese sentido arbitrarias. Es muy difícil distinguir idealismo de materialismo. Ya Marx, en las tesis sobre Feuerbach, planteó esto, es decir, criticando al idealismo y al materialismo empírico, diciendo que no puede, digamos, sostenerse una contrastación absoluta entre idealismo y materialismo, y lo que habría que hacer es pensar una dialéctica entre idealismo y materialismo, un tanto hegelianamente, donde, digamos, de alguna manera el materialismo estaría subsumido en el idealismo y a su vez el idealismo estaría subsumido en un materialismo superado. Bueno, pero esas son, digamos, las divagaciones de Marx, que son interesantes precisamente desde el punto de vista del que estamos hablando. Pero ¿qué nos interesa de esto de mundo y planeta? Lo que nos interesa fundamentalmente es lo siguiente. Es decir, ciertamente es una singularidad la que está hablando del planeta y del mundo, tanto desde una perspectiva narrativa, como mundo de la representación, como una relación que podemos llamarla referencial. Y en ese sentido, en la medida que es referencial, estamos hablando también que se llama de esa difícil desajuste o desentendimiento de lo que implica el lenguaje y por lo tanto las representaciones. Pero aquí lo que nos interesa es eso, hay una singularidad. Es decir, el mundo es un mundo de esa singularidad que es corporal y subjetiva a la vez. Es decir, hay tantos mundos como habitantes, para decirlo de esa manera. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los mundos son completamente distintos, absolutamente diferentes. No, los mundos, digamos, en la medida que estas singularidades subjetivas y corporales comparten, tienen una relación con el entorno, tienen más o menos los mismos referentes, entonces tienden a coincidir, diremos. Entonces hay mundos de coincidencia, o más bien hay coincidencia de mundos, y en ese sentido, digamos, hay la posibilidad de ponerse de acuerdo en algo que se llamó una relación intersubjetiva, que la objetividad, como decía Kant, y después lo repite Popper, es un acuerdo intersubjetivo. Y en la medida que es un acuerdo intersubjetivo, entonces, ¿qué se llama? Estamos precisamente hablando de estas coincidencias subjetivas. Y esto es importante porque precisamente nos muestra otras dificultades. ¿Cuáles son estas dificultades? Nos podemos hablar
de una generalidad y de una universalidad, porque la universalidad y la generalidad no existen de por sí, de manera abstracta, sino existen a través de la expresión o la metodología o la estimación de las singularidades corporales y subjetivas. Es decir, de alguna manera se da un lugar a una especie de síntesis abstracta, una síntesis de la razón. Pero esa síntesis de la razón se da no en un individuo aislado, en una singularidad corporal y subjetiva aislada, sino se da en una interrelación entre singularidades, una asociación de singularidades que llamamos sociedad, es decir, se dan en ámbitos de relaciones sociales. Entonces, por eso tenemos otras complejidades, otros pliegues y despliegues de las complejidades, de las dinámicas complejas y de las complejidades dinámicas. Es decir, fíjense entonces, la pregunta sería, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo precisamente porque hay coincidencias de la experiencia. Y en la medida que no hay coincidencias de la experiencia, evidentemente hay que se llama contrastes. Inclusive puede darse el caso de que hay referencias diferentes y eso hace radicalmente a la diferencia. Pero en la medida que el mundo se hace mundo, es decir, se mundializa, en esa misma medida, digamos, las coincidencias se suman, se multiplican y por lo tanto, de alguna manera se habla de mundo en sentido moderno como un mundo compartido globalmente. Entonces, fíjense, obviamente han cambiado las consecuencias del uso del lenguaje, del uso de las representaciones, de las experiencias, de las coincidencias de las experiencias y por lo tanto de la complejidad de estos usos y de estas dinámicas en relación a la construcción de mundos y a la referencialidad del planeta, pero también obviamente del universo. Entonces, cuando hacemos esto, estamos haciendo hincapié precisamente en esas dificultades. No solamente tendríamos que hablar de ideología, que es un sistema de la legitimación, una fabulosa máquina de la legitimación, como hemos dicho, sino que más allá de la ideología, o si ustedes quieren más acá y más allá de la ideología, hay problemas, si ustedes quieren, materiales y subjetivos, que tienen que ver con esta complejidad. Y esos problemas no son solamente ideológicos, sino son precisamente de esta dinámica de las singularidades. Porque, digamos, lo real en el sentido de experiencia vivida, de connotación de la experiencia vivida, de la posibilidad inclusive de señalar un referente, tiene que ver con la experiencia, y en la medida que tiene que ver con la experiencia, esa experiencia siempre va a ser singular, aunque se den experiencias que coincidan y por lo tanto den lugar a narrativas compartidas y a representaciones compartidas a través del lenguaje y las consecuencias de los usos del lenguaje que pueden ser filosóficas, pero también pueden ser científicas. Entonces aquí estamos entrando a lo que hemos llamado epistemología compleja. No se trata solamente de una epistemología, no se trata solamente del substrato epistemológico, no se trata solamente del zócalo, del epísteme, como hablaba Michel Foucault en la arqueología del saber, sino se trata de otra cosa, más compleja, más profunda, más abarcable, si ustedes quieren, que tiene que ver precisamente con esta forma de referenciar al planeta desde distintas singularidades, pero también de estas distintas formas de construir el mundo, tanto el mundo efectivo como el mundo de las representaciones. Y esto precisamente, digamos, nos muestra la complejidad en el debate, en la discusión, en la reflexión,
en la narrativa y en las interpretaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque necesitamos hacer hincapié al abordar problemas contextuales, problemas concretos, problemas coyunturales, problemas sociales, problemas ecológicos, al abordar las problemáticas que son un desafío en los espesores del presente. Entonces, ¿cómo podemos responder a estos desafíos? Inclusive los desafíos más concretos, más particulares, más singulares, más coyunturales. Por ejemplo, los desafíos políticos. ¿Cómo podemos responder? Ya no podemos responder de la forma como se hizo en la modernidad media, para no hablar de la modernidad inicial, que fue la más rica, que tiene que ver más con el iluminismo, sino con la modernidad media. Ni siquiera estamos hablando de la crisis de la modernidad tardía. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, asumir esta problemática sin referirnos a los viejos tratamientos de estas problemáticas, desde una perspectiva de la discusión ideológica, desde una perspectiva de la discusión filosófica? No, ya no puede estos paradigmas abarcar las problemáticas, no pueden comprenderlas y menos obviamente entenderlas y menos, mucho menos conocerlas. Entonces es indispensable que tengamos en cuenta, por lo tanto, desplazamientos epistemológicos importantes, quizás hasta rupturas epistemológicas, para abordar hoy, en los espesores del presente, estas problemáticas actualizadas y por lo tanto a problemáticas que tienen un tratamiento distinto, y al hacerlas como tratamiento distinto o a través de tratamiento distinto son distintas problemáticas. No son las mismas asumidas en la modernidad en el siglo XX y quizás en parte del comienzo del siglo XXI. Ya estamos en una crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia de la humanidad, y estamos en la crisis de lo que hemos llamado la civilización moderna, una crisis constatada del sistema mundo capitalista que está acercándose de manera muy peligrosa a una tercera guerra mundial. Entonces estamos en el abismo, para decirlo metafóricamente, y cuando estamos en esto no podemos tratar los problemas de manera antigua, de manera inadecuada, de manera excesivamente circunscrita a esquematismos. Necesitamos abordarlas de una manera compleja, y en ese sentido es importante pues entender las dinámicas mismas de cómo está funcionando una realidad efectiva concreta, un mundo efectivo concreto, una discusión o las limitaciones del mundo de las representaciones y las interpretaciones de manera concreta. Entonces, cuando decimos esto, queremos precisamente señalar lo siguiente, que cuando se aborda una problemática política que adquiera o no una connotación electoral, o que adquiera una connotación de movilización social, o que adquiera una connotación insurreccional o semi-insurreccional, cuando estamos abordando aquí situaciones particulares concretas, específicas, es indispensable ubicarnos en las dinámicas complejas, en los desplazamientos y desenvolvimientos de las dinámicas complejas, en la especificidad de sus singularidades. Es muy importante precisamente para descifrar de otra manera lo que está ocurriendo y por lo tanto potenciar, si ustedes quieren, para decirlo de esa manera, las acciones sociales que buscan solucionar las problemáticas. Muy bien, ¿qué tienen nuestras sociedades? Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, ¿qué tienen, digamos, en su haber, en las coyunturas concretas que están experimentando en la actualidad? ¿Qué tienen? Bueno, tienen toda una historia. Podemos llamar historia larga, ciclos de la historia larga. Tenemos formaciones sociales más o menos parecidas en la medida que emergen de una crisis, si ustedes quieren, civilizatorias en plural, en tanto se da una conquista
y una colonización, y en tanto se dan olas de conquista y olas de colonización. Pero, digamos, lo que ocurre después es, digamos, no solamente el despliegue de la conquista y la colonización, sino también el desenvolvimiento de las resistencias, y eso transforma las realidades específicas, transforma los mundos específicos de este continente, y al hacerlo se da lugar a aquello que podemos llamar, y hemos venido llamando metafóricamente, digamos, las realidades barrocas, las formaciones sociales barrocas. Es decir, se da lo que la literatura latinoamericana y del Caribe ha llamado el realismo mágico. Es decir, se da precisamente el descubrimiento a la narrativa de una realidad que por sus resistencias ha transformado. Y estamos hablando de la modernidad, de una modernidad barroca que ha sido señalada conceptualmente por Bolívar Echeverría, pero que quizás tenga una connotación mucho mayor que la ha definido y circunscrito Bolívar Echeverría, porque hay más connotaciones. No solamente tienen que ver estas connotaciones con lo que podemos llamar la modernidad barroca del sur, del mundo globalizado, que también habla Gruzinski, ¿no? Es decir, que se da en primer lugar una modernidad en el sur, y después se da un desplazamiento de la modernidad al norte en la medida que se da una revolución industrial. Pero la revolución industrial, la modernidad del capitalismo más avanzado no se va a dar sino sobre la base del sustrato de la modernidad barroca. Y ambas modernidades no pueden separarse de ninguna manera. Y de ninguna manera pues, se puede decir que incluso en el norte no se dan los barroquismos. Se dan los barroquismos porque precisamente es la forma como se da la realidad, porque todas las realidades son singulares. Y si tenemos que hablar de contextos, tenemos que hablar de contextos que están definidos por la configuración de distintas singularidades. Entonces, no se puede pues solamente señalar desde una perspectiva de modelos teóricos donde se generalizan realidades y se habla de modernidad industrial, por ejemplo, como si fuera, digamos, una forma, un estilo, un perfil muy abstracto de modernidad industrial. No, ni siquiera en Gran Bretaña se ha dado de esa manera. Es decir, la modernidad industrial, o la revolución industrial es un concepto que ha permitido precisamente ser labrado a partir de la experiencia de las transformaciones de las condiciones de el modo de producción que tienen que ver con las condiciones técnicas. Entonces, pero eso se da precisamente no de manera generalizada, sino de manera singular, con sus propios barroquismos. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender esto, y entender esto significa entender que ya hay una memoria, que hay memorias sociales de lo que ha ocurrido. Es decir, estamos en un continente donde de manera muy rápida se han iniciado con la modernidad, con las repúblicas modernas, empezando por la República de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera república moderna, y es decir, se vuelcan los criollismos, los mestizajes, se vuelcan muy rápidamente a esta experiencia o esta construcción en parte utópica, en parte forzada, de las repúblicas modernas. Y más se va a notar sobre todo en América Latina y el Caribe, precisamente porque la crisis va a ser más notoria en la medida que quizás, digamos, las resistencias indígenas y las resistencias mestizas y afros han sido mucho más fuertes. Y en ese sentido, en la medida que han sido fuertes, han desordenado precisamente, digamos, el orden de los estados-nación, pero también han desordenado sus pretensiones culturales, porque no se da una modernidad abstracta, porque no puede darse en ninguna parte una modernidad abstracta
a pesar de que se pueda representarla de manera abstracta, porque la modernidad se da de manera singular, de manera concreta y de manera barroca. Y en ese sentido, en la medida que hay una memoria, la forma de afrontar los desafíos en la actualidad, por ejemplo, los desafíos políticos en la actualidad tienen que ver con esta memoria. Hay que volver a la memoria. ¿Y por qué hay que volver a la memoria? No solamente para no repetir los mismos errores, para aprender de la historia, un modo de decir fácil, sino para precisamente resolver los problemas. Y resolver los problemas implica asumir la complejidad de los problemas y resolver los problemas creando mayor complejidad, por ejemplo, teórica, mayor complejidad social en términos de las respuestas. Y eso no habla de ninguna manera bien del Estado y de la organización institucional heredada. Al contrario, la organización estatal y la organización institucional heredada, el mapa institucional, son demasiado esquemáticas para las problemáticas sociales, a tal punto que las han inhibido, las han restringido y las han empujado a sus propias crisis. Crisis que ahora, digamos, son insostenibles en todas partes del mundo, norte, sur, este, oeste. No pueden sostenerse porque las instituciones, es decir, los esquematismos materializados institucionalmente, son incapaces de resolver estos problemas y por lo tanto, sobre todo, de interpretarlos. Entonces, ¿cómo acudimos a esto? Es decir, es indispensable recurrir, remontar la memoria. Es decir, remontar los recovecos de la memoria, volver a interpretar, y por lo tanto implica básicamente interpretar en la actualidad lo que se vive y lo que se ha vivido, porque lo que se vive está sentado en un sustrato de lo que se ha vivido en términos de experiencia, y tratar de vislumbrar las tendencias que están en juego y las posibilidades que tenemos de inclinar, para decirlo de ese modo figurativo, la balanza en función de las mejores tendencias, de las tendencias más adecuadas en términos histórico-políticos, culturales, civilizatorios, ecológicos. Entonces, de eso se trata. No se trata de dar soluciones finalistas como las que dio el siglo XX, y que lo que ha arrojado el siglo XX como sorpresa, ¿no?, son los totalitarismos. Y los totalitarismos, que pueden haber tenido discursos distintos, ideologías distintas, en realidad son expresiones precisamente de las pretensiones de absolutismo o absolutas de dominio y de control de la realidad, de intentar ingenierías sociales que son imposibles, puesto que no pueden controlar la multiplicidad de variables, solo pueden manejar algunas y por lo tanto por eso mismo entran en crisis rápidamente y nos llevan a cataclismos políticos, económicos, sociales o bélicos. Entonces, ¿qué se llama? Para evitar eso, donde ahora se dan, digamos, pretensiones de totalitarismo, en todas partes, subsistencias de totalitarismo, inclusive en sentido liberal, porque en la medida que el Estado liberal fracasa ¿en qué sentido? En el sentido de que termina, digamos, envuelto en las propias contradicciones sociales y no puede cumplir a cabalidad y plenamente el Estado de Derecho, porque la correlación de fuerzas y los diagramas de poder la atraviesan y la deforman. Esta situación se da de manera más explícita en lo que podemos llamar estados policiales, tanto de versión muy conservadora como de versión pretendidamente socialista. En ambos casos, el estado policial adquiere connotaciones de regresión fuertes, donde van a mostrar precisamente en lo que pretenden, en sus acciones absolutistas y totalitarias, van a demostrar su imposibilidad, su nulidad, sus propias limitaciones, porque lo único que pueden hacer es recurrir a la violencia. Entonces los totalitarismos no nos ofrecen nada. Y el liberalismo en crisis tampoco nos ofrece algo nuevo. Lo que nos están ofreciendo son sus propias limitaciones. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de
un nuevo ciclo del capitalismo que puede ser chino. Bueno, China fue capitalista y fue el sistema mundo capitalista regional antes de la globalización dominante, cuando, para decirlo de ese modo, del modo en el discurso decolonial, una provincia del sistema capitalista de Euroasia, cuya centralidad estaba en China. Entonces ya fue. Volver a hablar de una especie de retorno a esa centralidad es desconocer la historia y desconocer lo que implica la historia en términos de tendencias presentes y del porvenir. No puede haber, digamos, una transformación, un nuevo ciclo, si es que no hay una ampliación, por lo menos paulatina, perentoria y parcial de la potencia social. Es decir, los totalitarismos no abren nuevos ciclos. Los totalitarismos más bien la cierran y la clausuran. Las revoluciones, por ejemplo, han abierto horizontes, y han abierto horizontes capitalistas, incluyendo la revolución socialista, que no había sido otra cosa que otra versión capitalista. Pero en el principio de la revolución socialista se ha dado esto, una especie de ampliación del iluminismo. Es decir, la revolución rusa hay que comprenderla como una ampliación y una consecuencia y una continuidad de la Revolución Francesa. Pero en la medida que la Revolución Francesa acaba en su propia crisis y acaba con el termidor, ¿no ve?, y el terrorismo, de la misma manera, la Revolución Rusa, mucho más rápida que la Revolución Francesa, acaba en el termidor y acaba en el terrorismo de Estado. Entonces no hay salidas, de hecho no hay una posibilidad por el totalitarismo chino cuyo capitalismo, cuya opción capitalista que llaman socialismo de mercado, es una opción que solo es posible en la globalización, en el nuevo orden mundial que se da después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los desplazamientos y desenvolvimientos que se dan con el desenlace de la Revolución Cultural China, que es derrotada por la nomenclatura del Partido Comunista y entra en una fase regresiva de la revolución. Entonces, mucho menos, digamos, cuando precisamente la salida que busca el control estatal que controla o que busca controlar precisamente el desenvolvimiento capitalista en China es una de características totalitarias. No hay salida, son formas de clausura de la civilización moderna y del ciclo del capitalismo vigente y, como decimos, de todos los ciclos del capitalismo vigente. Entonces la salida no está en esas discusiones en las que se ha atormentado el siglo XX y parte las ha repetido de manera balbuceante el socialismo del siglo XXI. No va por ahí, porque no hay posibilidades materiales, para decirlo en sentido que el marxismo crítico lo hacía. No hay posibilidades materiales. Es decir, de lo que se trata precisamente es de una forma de autocrítica de las sociedades humanas y de las civilizaciones humanas, una autocrítica por el tipo de tendencia institucional inhibidora por la que han terminado de optar, cerrándose como sociedades humanas sin abrirse a las otras sociedades orgánicas que componen los ecosistemas. Y por lo tanto parece que la salida va por otro lado. Es una salida ecológica, para empezar. Y segundo, es una salida que tiene que necesariamente liberar la potencia social más allá de lo que se ha ido hasta ahora, y eso implica, digamos, pensar de manera más radical y con consecuencias globales los autogobiernos. En ese sentido, digamos, todo lo que ayude, digamos, a crear ciertas condiciones para precisamente ampliar estos horizontes en este sentido son bienvenidos. Y todo lo que clausura, todo lo que de alguna manera significa regresiones más conservadoras, digamos, lo que hace precisamente es crear la
condiciones de la imposibilidad de dar soluciones a las problemáticas y por lo tanto se clausuran horizontes. Y en ese sentido tenemos que tratar lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe. Es indispensable, digamos, cerrar todos los conservadurismos, desde los más vernaculares, ¿no?, los más extraviados conservadurismos, hasta los más disfrazados conservadurismos que se dan en los progresismos. Es indispensable, digamos, hacer una crítica a estas formas camaleónicas, para decirlo metafóricamente, de los conservadurismos y abrirnos precisamente a nuevos iluminismos, jugando con la concepción que tenían Adorno y Horkheimer sobre el iluminismo del iluminismo, en su dialéctica del iluminismo. Es decir, necesitamos nuevas formas del iluminismo, nuevas formas del Renacimiento, y sobre todo dentro de un contexto mucho más fuerte que el Renacimiento, que sería una especie de transformación o reinserción ecológica a los ciclos vitales. Aquí quedamos y esperemos que continuemos precisamente con este nuevo ciclo de exposiciones y reflexiones.